Bueno, pues veo que se ha despertado inquietud en algunos de ustedes, yo espero que sea poco a poco la mayoría, de comenzar a cuestionarse. Ese es el punto. Cuestionar incluso hasta lo que estamos diciendo como parte del contenido de la prospectiva, ¿no? Cuestionar es la clave. Si desarrollamos esa habilidad de cuestionar lo que sucede y pensar que existen otras formas de poder hacer las cosas, eso es el principio de algo muy fuerte, muy importante y valioso en cualquier sentido, de manera individual o como empresas, cuestionar, ¿no? Bueno, voy a comenzar a retomar lo del ejercicio para asegurar que sí terminemos, ¿de acuerdo? Entonces, De acuerdo. regresamos a la actividad 2. En la actividad 2 hay un ejercicio que les piden hacer, construir un árbol de decisiones. Y vamos a darle el contexto, ¿verdad? El árbol de decisiones tiene una connotación más matemática que de otra naturaleza. ¿Cómo encaja el árbol de decisiones con la prospectiva? Bueno, que de alguna manera cuando tú ya empiezas a trazar las estrategias, tienes que hacer un aterrizaje cuantitativo de lo que vas a hacer, de lo que se espera obtener respecto de las decisiones que estás tomando el día de hoy. Así es como finalmente aterrizas esas estrategias con visión prospectiva. El ejemplo que les ponen en la actividad 2 lo debemos ver así. Una empresa que quiere abrir una sucursal y tiene 3 opciones. O sea, la sucursal no existe, ¿no? Eventualmente la decisión que tomen pues tendrá repercusiones posteriores. Entonces, bajo ese escenario, la decisión es no programada, la decisión es riesgosa. Y esta técnica, porque finalmente es una técnica de construir un árbol de decisiones, nos permite cuantificar cuál sería la mejor decisión en función de los datos disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, primero el concepto que tenemos que entender. En el caso de la actividad 2, la información que nos da, porque nos tenemos que sujetar solo a la información que nos da, debemos de entender que la renta que se va a pagar en los diferentes locales, dependiendo la ubicación de la sucursal, es la inversión que hace la empresa. Entonces, el importe de la renta lo tenemos que ver como parte de la inversión. Aquí las cifras están mensuales, ¿no? De alguna manera, bueno, anuales, porque les dieron datos de ventas anuales, el costo de la renta anual, etcétera, etcétera. Son cifras anuales. Bajo ese contexto, haces una evaluación y dices, bueno, si yo voy a invertir pagando rentas, ¿no? Ya sabemos que tenemos que añadir servicios, sueldos, etcétera, etcétera. Pero la información única que tenemos en el caso es rentas. Entonces tenemos que tener clara la idea de que esa renta es la inversión inicial, ¿ok? Es la inversión que harías en la sucursal Polanco, es la inversión que harías en la sucursal Santa Fe, y en la opción de Interlomas. Tienes que escoger una de esas 3. Ahora, ¿a cambio de qué? Tienes ingresos pronosticados o presupuestados de 1,000,000, 1,200,000 y 500,000. Y existió, ¿no? Un área que nos dio esta cifra del 1,000,000 de pesos como ventas probables, con una probabilidad del 65%, 75% y 55%. Son los datos que les dan en el caso. Quien lo vaya abriendo también sería bueno por si hay preguntas, ¿no? Segundo concepto que para nuestra materia debiera de estar claro. Adelante, Mijael. Pero cuando hablamos de probabilidad de ventas, ¿qué quiere decir? La probabilidad que se generen unas ventas, ¿sí? Del millón o del millón 200 y 500 mil, Es correcto. o... ese es el concepto. Sí. Esa probabilidad es un concepto también estadístico importante en la administración, no es muy complejo. La probabilidad siempre debe sumar 1 o 100, ¿no? Como lo quieran expresar. De tal manera que si tú me dices, oye, yo tengo una probabilidad de 65% de poder vender 1,000,000 de pesos, significa que hay un 35% de probabilidad de que no sea así.
de sumar 100 o la unidad. ¿Eso está claro, compañeros? Les pregunto. Sí, sí está claro. ¿Sí? ¿Para todos? Sí. Es un concepto básico de la estadística, ¿no? Siempre uno. Muy bien. A ver, oigo mucho ruido en alguno de los micrófonos, no sé cuál es. Necesitamos solo uno encendido. Ok, gracias. Bueno, entonces, esa es la probabilidad que nos dan, ¿no? La probabilidad de ventas, 65% para 1,000,000, 75% para 1,200,000 y 55% para 500,000. Y nos hablan que yo tendría que invertir pagando rentas de 250,000 para la sucursal Polanco. Si me voy a Santa Fe, pagaría 275,000 y si me quedo en Interlomas, o me voy a Interlomas, perdón, pagaría 45,000. Son los datos dados. Les puse arribita, en esta parte, ¿no? El concepto que tenemos que darle a esos importes. Estos son ingresos y estas son salidas o egresos. ¿Ok? Ingreso o egreso. Me cambio de lámina. Aquí hay una fórmula que nos dan, ¿no? Que es una fórmula que es a la que nos vamos a pegar. Esa fórmula lo que permite medir es justamente ese valor monetario esperado a través de una maximización de utilidades. Es decir, yo voy a tomar la decisión en función del lugar que me dé mayores utilidades, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Cómo descubro ese lugar? ¿Cómo descubro qué lugar es el que me puede dar las máximas utilidades? Una técnica es el árbol de decisiones. Otra técnica, pues es simplemente hacer estados financieros proyectados, ¿no? Para evaluar cuáles serían los resultados finales de Polanco, de Interlomas o Santa Fe. Es otra. Aquí lo que me piden desarrollar es una de esas, ¿verdad? Hay más técnicas para determinar cuál es el mejor lugar, ¿no? Hay una técnica que es una tabla que hacemos de las características o cualidades de cada lugar, les asignamos un peso y después de manera matemática el lugar que dé un puntaje mayor, pues ese es el bueno. ¿Sí? Hay diferentes. Aquí nos piden desarrollar el árbol de decisiones, que es lo que se va a explicar. Y para ello se aplica esta fórmula que dice que el valor monetario esperado es igual a la inversión multiplicada por P. Si vemos ahí es una P y dos P's, ¿verdad? La suma de esas dos P's o de tres P's y una más P's siempre debe dar 1. No puede pasarse de 1. Entonces es la inversión multiplicada por una P más las ventas esperadas multiplicadas por su probabilidad. Así de simple. Pasamos directamente a hacer el árbol de decisiones. Este sería el árbol de decisiones. Lo voy a explicar y ustedes me harán las preguntas en su momento. ¿De acuerdo? Entonces, si se ve mi cursor, ¿sí se ve mi cursor? Lo estoy moviendo. Sí, sí se ve. Okay, perfecto. Sí se ve. Entonces, la primera clasificación o división que tengo son las opciones. Opción Polanco, opción Santa Fe, opción Interlomas. Esa es mi primera ramificación de lo que se le llama árbol, ¿no? Tengo 3 que voy a evaluar. Voy a explicar Polanco y la misma explicación aplica para las otras 2. Si hubiera necesidad, pues describimos la de Santa Fe o incluso las 3. Vamos a tomar Polanco. Polanco, como ya les dije, tiene de probabilidad 65% de éxito y aunque no lo dice el problema, yo debo de entender que existe un 35% de fracaso. ¿Se entendió eso? Si yo te digo, Sí. muy bien, eso es clave, ¿no?